Pues muchas gracias, Paula, y buenos días a todos desde Medellín. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a proceder a compartir la conferencia y como les decía, al final de ella daremos ese espacio para preguntas. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por poder presentar aquí parte de mi trabajo. Y el título ya lo dice, voy a presentar hoy un método para hablar las matemáticas. O sea, más en concreto, se trata de la creación de audio podcasts en la enseñanza de matemáticas, tanto en la primaria, en la secundaria y en la formación profesional de profesores y maestros. Describiré brevemente el camino hacia este tipo de presentación de las matemáticas a través del proyecto MatheChat y a continuación, como prometí, presentaré varias posibilidades de utilizar el método de podcast, de audio, cómo se puede aprender con podcasts y hablaré de los podcasts en la formación del profesorado. Mi tutor de la tesis, Götz Grumoyen, es uno de las personas que aplica como pionero en la didáctica de matemáticas en Alemania un enfoque interaccionista. En este enfoque se trata de explorar interacciones cara en cara entre alumnos o alumnas o entre el alumnado y los profesores. Lo que buscábamos nosotros con el proyecto MatheChat, el chat matemático, era la exploración de una comunicación por escrito en el proceso de solucionar problemas. Además, en el mismo momento de escribir y no después explicando lo que han escrito. Entonces realizamos un entorno en el que, como ven en este folio, la comunicación entre participantes era posible solo por escrito gráfico. Los alumnos trabajaban en dos sitios distintos y no se podían comunicar directamente hablando. Se usaba para esto dos tablet PC, que llamamos hoy tabletas, eso era en el año 2002-2005, que tienen pantallas táctiles que se usa con unos lápices electrónicos y a la vez se puede usar el teclado. Las dos tabletas estaban conectadas por wireless LAN, o sea, una conexión sin cable. Todo lo que los alumnos escriben o pintan está grabado como un vídeo de pantalla con Camtasia Recorder y así está accesible para el proceso de investigación luego. Con el programa Camtasia Studio están grabadas todas las actividades en las dos pantallas y los dos vídeos de pantalla pueden ser vistos después en tiempo real. Aquí hay un ejemplo cómo funciona esta grabación y a la vez cómo funciona el programa NetMeeting, un programa que antes estaba en cada ordenador con Windows. En este entorno técnico es posible comunicarse con el tecleado y también por el así llamado whiteboard, o sea, lo que es la pizarra. El chat por teclado y también el whiteboard se usa en común. Lo que escriben los alumnos que están en un lado lo vemos en el otro lado también. O sea, lo que escriben en el otro lado se ve que aparece de repente, lo que escriben en nuestro lado se ve con un pequeño lápiz. Los del otro lado, por ejemplo, ponen los números en las flechas. Esta comunicación en la pizarra es síncrona, o sea, que aparece en el mismo momento. La comunicación con el teclado está categorizada como casi síncrona, porque se escribe, pero se puede cambiar, corregir y mandar después. Comentando esta tarea en especial, los alumnos tenían que averiguar cuántas veces se dan las manos si 6 personas se encuentran y cada uno da la mano a todos. Bueno, la ventaja de los TIC en este caso es que es posible restringir el uso del lenguaje mediante a lo gráfico escrito. Toda la comunicación
entre los dos lados va por gráfico escrito. Aquí les pongo otro ejemplo. La tarea que tienen que solucionar es la siguiente. Un caracol está en un pozo de 3,20 metros. Sube por el día 80 centímetros, pero por la noche baja 20 centímetros. ¿En qué día llega arriba? Ese es un problema típico que se conoce desde Adam Ries hace 500 años ya. En este lado, en el nuestro, están dos chicos que reciben las anotaciones que ven ustedes ahora también. Y lo ven y lo interpretan. Después de interpretarlo como números sin mayor significado, ni siquiera estaban seguros si son de 2 dígitos o si son posiblemente de 4 dígitos como el 8060. De repente lo pueden interpretar como los pasos de día y de noche. Así pueden reconocer el resultado y el caracol llega el quinto día, o sea, lo cuentan aquí, el 860, primer día, 140 y 120, segundo día, 200, 180, tercer día, y llegan aquí al quinto día. Para analizar los ejemplos con el análisis de interacción, he preparado esta transcripción. Explicaré la estructura un poco. La transcripción está compuesta de 3 partes. Empecemos con las 3 primeras columnas en la izquierda. Aquí está el proceso en uno de los lados, aquí son los sleepers. Empieza con el número de línea, el tiempo, acciones orales, actividad en la pizarra. Luego en el medio están los screenshots de la pizarra, o sea, lo que tienen en común. Las 3 últimas columnas en la derecha reflejan el proceso en el lado de los flippers. Otra vez el número de línea, tiempo, acciones orales, actividad en la pizarra. Así era posible el análisis de interacción usando esta transcripción. El resultado de los análisis era unas cartas de proceso semiótico para mostrar el desarrollo del uso, tanto el uso productivo como el uso receptivo de las inscripciones. Este proceso aquí detallado, está basado en el framing de Erving Goffman, o sea, una forma de base conjunta de los participantes en el proceso. Esta base cambia a lo largo del proceso según cambia la situación. Mi interés especial estaba centrado en el razonamiento abductivo y el uso de inscripciones en diagramas. Inscripciones que están en una relación regulada por leyes. Y, en general, el significado de la representación escrita en las matemáticas. O sea, sin duda la representación escrita gráfica tiene mucha importancia en los procesos de resolución de problemas. Yo dije al final de mi tesis que probablemente ni siquiera sea posible comunicarse sobre cuestiones matemáticas sin dejar constancia de algo por escrito. Nos fijamos un momento más exacto en la comunicación. ¿Qué quiere decir escrito gráfico? Nosotros usamos mucho, tanto en la didáctica de matemáticas como en el ámbito lingüístico, el sistema de Cauchy-Österreicher. Lo llaman área conflictiva de lo escrito y oral. Está claro si una comunicación desde el punto de vista del medio es fónica o gráfica. Hablar por teléfono es medialmente fónico. Un decreto administrativo o un artículo está medialmente escrito. Conceptualmente se trata de un continuum. Por ejemplo, si se escribe en un diario, es medialmente gráfico, se puede usar un lenguaje que parece más al lenguaje hablado, no formal, frases sin acabar, mencionar cosas sin explicarlas, mientras un decreto administrativo siempre será muy bien y muy exacto formulado. Incluso si uno lee un decreto administrativo, entonces medialmente es fónico, pero, por ejemplo, si se lee por teléfono, pero conceptualmente sigue siendo escrito.
Bueno, ¿qué pasa con el chat matemático? Obviamente es gráfico si miramos a la dimensión medial, pero como es muy interactivo, muy rápido, poco planeado y poco formal, hay que decir que conceptualmente es más oral que escrito. Yo les presento este sistema, estas categorías, para usarlas después en los audio podcasts también, porque nos va a ayudar a aprender o a entender mejor las fases de creación. Vamos a los audio podcasts. Las matemáticas como ciencia está basada en lo escrito. Si hablamos de figuras geométricas o queremos enseñar una solución de una cuenta, preferiblemente lo hacemos anotando muchas de las informaciones que queremos comunicar. Incluso para convencernos a nosotros mismos, anotamos figuras geométricas o cuentas para tenerlo ante el ojo, para tenerlo visible. La creación de audio podcast se centra básicamente en la presentación oral, lo cual ofrece oportunidades para la reflexión y presentación de temas de matemáticas. El producto final está oralmente presentado. Mi presentación trata sobre la creación de Mate Podcasts, que son podcasts para las matemáticas que están hechos por estudiantes universitarios, así como la creación de Prima Podcasts, podcasts hechos en clases de educación básica, o sea, por alumnos de la primaria. Un comentario por el término podcast. Podcast es una combinación de palabras y se compone de iPod y podcast, posiblemente. Sin embargo, posiblemente este POD quiere decir Playable on Demand, o sea, reproducción en demanda. Eso no se sabe. Una de las dos cosas será verdad. Pero de una manera más sencilla, son archivos de vídeo y de audio accesibles en Internet a través de una suscripción y los podcasts aparecen regularmente. Nosotros solo hacemos audio podcasts, o sea, archivos de audio. Este es el blog de Mate Podcast disponible en Internet. Les presento ahora mismo un episodio, aunque sea en alemán. Lo comentaré después. Y esto es el producto final de un grupo que tenía como tarea: expliquen por qué cada segundo número cuadrado es impar. Herzlich willkommen zu M hoch 3, Mathe macht munter. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit Quadratzahlen und der damit inkludierten Frage, warum jede zweite Quadratzahl ungerade sein muss. Um dieser Frage nachzugehen, haben wir unsere Redakteure auf die Straßen geschickt. Hören wir uns das Ganze doch einmal an. Hallo, guten Morgen. Kann ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Ja. Wir beschäftigen uns heute mit einer mathematischen Frage, und zwar, warum jede zweite Quadratzahl ungerade sein muss. Haben Sie dazu eine Erklärung? Ja. Jede zweite Quadratzahl muss ungerade sein. Ach, es gibt keine ungeraden Quadratzahlen. Oder was meinst du? Bueno, lo han hecho de la siguiente manera. Han hecho una entrevista en la calle preguntando a estudiantes. Alguno como este dice, bueno, no hay números cuadrados impares. Eso es imposible. Otro empieza a explicarlo, pero también le cuesta. En el episodio preguntan luego a unas expertas de matemáticas, que son sus compañeras de clase, y estas lo explican perfectamente. Lo pongo en alto. Das Quadrat einer ungeraden Zahl ist auch wieder ungerade? Genau. Okay, vielen Dank. Bitteschön. Interessantes Meinungsbild, das auf den Straßen vertreten ist. Um die Frage genauer zu erläutern, geben wir das Wort weiter an unsere beiden Gäste, die Experten auf dem Gebiet der theoretischen Mathematik sind. Um erklären zu können, warum jede zweite Quadrat... Esto ahora lo explican las expertas de una manera perfecta. O sea, además de dar una respuesta, lo enlazan en una historia. Eso es típico para
Mate Podcast que hacen los estudiantes. Hasta el momento se han creado los siguientes tipos de podcasts. Lo hemos hecho en alemán con los niños de escuela y también lo hemos hecho en español e inglés en clases bilingües. También lo hemos hecho en turco y ruso con niños que hablan turco o ruso en casa, pero que no tienen clase de matemáticas en turco y ruso. Eso es muy difícil para ellos porque no disponen del lenguaje técnico. Luego también hemos hecho Mate Podcast con los estudiantes para aprender el método o para profundizar en temas de matemáticas. Claro, es más fácil de aprenderlo si lo hacen y no lo explico yo. Aquí se muestra cómo se lleva a cabo la creación de los Prima Podcasts y de los Mate Podcasts. El proceso es el idéntico. En primer lugar, los alumnos reciben una pregunta o un impulso como ¿qué tiene en especial el número 0? ¿Qué tiene el cubo y el prisma en común? Describe la sustracción por escrito. Describe diferentes prismas. A los estudiantes les tenemos preguntas como ¿qué relación tienen el cuadrado con los demás cuadriláteros? O ¿cuál es la relación entre números triangulares y números cuadrados? Bueno, luego hay más ejemplos. En este momento, primero se hace una grabación de forma espontánea. Nada más de abrir un sobre con la pregunta, con el impulso, empiezan a grabar. Una estudiante de Bogotá me ha dicho que es como una lluvia de ideas. Luego los estudiantes pueden reunir información sobre el tema, escuchar la grabación varias veces y crear un guión para la grabación. A continuación, se discute la primera grabación en una reunión editorial. Esa reunión editorial está conformada por otros grupos y el profesor. Después se crea un guión revisado y habrá una segunda grabación que será para publicarla en un blog. Bueno, un blog como este. Este es el blog de Prima Podcast. Su fácil indexación y la posibilidad de que varias personas administren la página sin ningún problema es una de las grandes ventajas que tiene la preparación en un blog. Aquí también se encuentra además información en general y referencias bibliográficas. Bueno, ¿cuáles eran los fines para hacer audio podcasts con los alumnos? En primer lugar, mis expectativas son las siguientes. La creación del Prima Podcast ofrece oportunidades para el aprendizaje. Un requisito particular es describir conceptos o temas de las matemáticas sin utilizar elementos escritos o gráficos. Esto contribuye especialmente a la conceptualización. Con respecto a la investigación, la creación de los Prima Podcast ofrece diferentes posibilidades, ya que un modo importante en la representación debe ser reemplazado. Es bastante interesante saber cómo este modo de representación puede ser reemplazado por los alumnos. Los podcasts y su creación pueden indicarle a los profesores, además, el nivel de aprendizaje de los estudiantes. En la grabación espontánea se escucha muy bien a qué nivel han llegado para explicar los contenidos y los contenidos ya trabajados en la clase. Bueno, este es el proceso de creación entero. Vamos a dar los pasos uno por uno. En total se necesita 2 horas dobles para un ciclo completo en un colegio. Con los estudiantes de la universidad, nosotros tomamos incluso 3 sesiones de 3 horas. Les presento aquí un ejemplo de una clase bilingüe, que son 3 alumnas de 4º grado, de una clase bilingüe alemán-inglés. Su lengua materna es el alemán, no el inglés.
Y la pregunta era, what units of length do you know and how are they related to each other? O sea, ¿cuáles son las unidades de medida que conoces y cómo se relaciona la una con la otra? Empezamos con la grabación espontánea. La grabación está sin cortar, pero ya les tengo que decir que se necesita paciencia y la paciencia no la tiene la profesora porque se mete un poco. No debería haberse metido, pero no aguanta que no sigan los niños. Oh, disculpen. And do you know and how are they relate to each other? And do you know and how are they relate to each other? We know meters, kilometers, millimeters, centimeters, and decimeters. Can you explain what a meter is? 1 meter are 100 centimeters. And kilometer is 1,000 meters. What is a centimeter? A centimeter are maybe 10 millimeters. Okay. Do you know how to measure length? With a ruler. And a meter can what? Step. Bueno, ya han visto que el nivel lingüístico de los alumnos es difícil, o sea, no hay ningún hablante nativo de inglés. Tiene que traducir eso del step, que es un schritt o un paso. ¿Tienen problemas al encontrar las diferentes medidas, al menos de una manera espontánea? Los conceptos espontáneos son más bien típicos de nuestro contexto cultural porque ellos se refieren al sistema métrico o al sistema o estándar, aunque estén en una clase bilingüe y lo han tratado en la clase. Bueno, la ayuda de la profesora no está planeada, pero sí, o sea, se puede hacer sin ella, pero como ya he dicho, para la profesora era como que no aguantaba esperar. En el segundo paso, pueden buscar ahora información acerca del tema. Hay materiales que antes se usó en clase y también hay materiales en el aula para usar. O sea, con este guión que preparan ahora, la primera versión del podcast. Y esta primera versión del podcast la vamos a escuchar ahora. What units of length do you know and how are they related to each other? 1 foot are 12 inches. 3 feet are 1 yard. The inch is a small unit of length. 12 inches make up a foot. 1 meter are 100 centimeters. 1 kilometer are 1,000 meters. 1 centimeter are 10 millimeters. A mile are 5,280 feet. When we drive or fly to another city or land, we drive or fly kilometers or miles. When we drive or walk to another street, we drive or walk kilometers or kilometers. People are meter big, but we are not meters fat. We are centimeters fat.
We can do 1 meter step, because 1 meter is a big step. Eating stuff be most of the time centimeters long. Can be 1 or more meters long. Bueno, ya se ve con un guión ahora, después de revisar material sobre el tema. Pueden expresar relaciones entre las unidades métricas y también relaciones entre las unidades del UE estándar. El lenguaje no es muy fluido, hay algunos fallos, pero los fallos no impiden entenderlos. But units of length. Bueno, está previsto que a partir de aquí, en el cuarto paso, se meta la profesora. Hasta aquí los niños trabajan solos en grupo. Por supuesto, la profesora pone a disposición material con el que trabajan los niños. Pero ahora los grupos presentan sus primeras versiones, lo comentan entre ellos y lo comenta también la profesora. Así tienen los grupos notas e informaciones para mejorar su guión y así para mejorar la grabación también. Este grupo está mejorando su guión. Parte del se ve abajo, lo presentaré en total ahora mismo. Y aquí vamos al último paso, la grabación para Internet, es decir, la grabación final. What units of length do you know and how are they related to each other? The inch is a small unit of length. 12 inches make up a foot. 3 feet are 1 yard. In 1 centimeter are 10 millimeters. In 1 decimeter are 10 centimeters. In 1 meter are 100 centimeters. In 1 kilometer are 1,000 meters. In 1 mile are 5,280 feet. When we drive or fly to another city or country, we speak of kilometers or miles. When we drive or walk to another street, we make a distance of meters or kilometers. People are centimeter or meter big, but we are just centimeter fat. We can measure centimeters with a ruler. We can also measure a meter with a folding ruler. We can do a 1 meter step, because 1 meter is a big step. Eating stuff is most of the time centimeters long, for example, spaghetti. And the biggest eating stuff can be 1 or more meters long, like a sausage in the Guinness Book of Records. Bueno, en comparación con la grabación espontánea, acá se puede notar que los alumnos han estado investigando detalladamente, por ejemplo, en relación a la utilización y la explicación de las unidades de medidas internacionales. Para esto, los alumnos hacen referencia también a ejemplos de la vida cotidiana y preparan el tema de una manera creativa. Cambiemos a los Mate Podcasts de los estudiantes. Hay 2 razones fundamentales para la creación, como mencioné antes. Aprender el método, en lugar de explicarlo yo, lo deben hacer ellos. Pero también profundizar en los temas de las matemáticas. Con respecto a la profundización de los temas, les hacemos crear audio podcast después de las primeras clases de matemáticas, o sea, siempre de temas que hemos dado en clase de matemáticas. Les comento que en Magisterio en Alemania las clases de matemáticas son obligatorias, o sea, si se estudia Magisterio o educación básica, educación primaria, la clase de matemáticas es obligatoria. No están allí voluntariamente, sino porque lo tienen que hacer y muchos de ellos no es su materia favorita. Pretendemos que hagan así un repaso y una reflexión detallada. Además, así se crea algo de seguridad profesional y encima conocen un método para la enseñanza. Aquí hay un ejemplo de la creación del audio podcast por 2 estudiantes de magisterio. El tema se discutió en detalle previamente en la clase. Esta relación era un ejemplo importante dentro de demostrar relaciones entre distintos números figurales.
Aquí es lo siguiente. ¿Por qué es 8 veces cualquier número triangular más 1 siempre un número cuadrado? Bueno, eso es la grabación espontánea y dura 14 minutos. O sea, yo les presento solo un momento y luego lo comento yo. Okay, wir öffnen jetzt den Brief. Que abren la carta con el impulso, la pregunta. Erklären Sie, warum das Achtfache einer beliebigen Dreieckszahl plus 1 immer eine Quadratzahl ist. Bueno, y aquí lo leen. Okay, klasse Thema. Ja, ich hätte jetzt echt nur gerne was zum Schreiben, damit ich meine Gedanken, aber das bringt ja dem Wenn Hören jetzt gerade nichts. Das Achtfache einer Lo beliebigen repito. Quieren Dreieckszahl. apuntar algo, pero no pueden. Dann müssen wir erstmal klären, was ist nochmal eine Dreieckszahl? Ah, ¿qué es un número triangular? Se pregunta. Was ist eine Dreieckszahl? Y les cuesta. Ich kann mich daran erinnern, dass wir Ah, dass wir den Punkten plop, 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 dann 4. Bedeutet das eine Dreieckszahl? Wir haben Dreiecken, also ein Dreieck, und in jeder Ecke hätten wir jetzt Este sozusagen chico está mal eine en Zahl, el sentido de eine triángulos. beliebige Zahl, Los meinetwegen die 1, und die hätten wir dann dreimal. Das heißt, wir hätten die 3. Ich glaube, die Dreieckszahl, das war das mit dem, man hat das weggedacht mit Y den bueno, este sí se ganzen, nota que Innen- lo sabes. wenn man so ein Dreieck sieht, denkt man so, oh, Bueno, después de haber recordado lo que es un número triangular, se preguntan, o sea, cosa que uno de los dos puede explicar. Se preguntan, ¿qué quiere decir cualquier número triangular? O sea, ya saben lo que es el primer, el segundo, el tercer número triangular, o sea, los números en concreto. Pero se ve que consiguen reconocer solo ejemplos individuales, pero tienen problemas para reconocer el caso general. Quiere decir que hasta este punto no saben lo que se pretende con la pregunta de verdad. Ya les digo que dura 14 minutos la grabación espontánea y nosotros vamos a la versión final aquí directamente. Escuchemos también, o sea, solo un momento de los 4 minutos. 4 minutos más no necesitan ahora. Y yo lo comentaré después. Mathe mit Matt. Warum ist das Achtfache einer beliebigen Dreieckszahl plus 1 immer eine Quadratzahl? wenn ich das jetzt mit 8 multipliziere und dann die 1 wieder abziehe, oh Mann, das stimmt auch nicht. Mathe ist so schwer. Ach Quatsch, Lukas. Oh, Matt, hast du mich erschreckt? Was machst du da Schönes? Ich versuche herauszufinden, warum das Achtfache einer beliebigen Dreieckszahl plus 1 immer eine Quadratzahl ergibt. Matt, kannst du mir vielleicht helfen? Klar doch, Mathematik ist wirklich leicht. Ich werde es jetzt. Bueno, yo lo explicaré. Llaman a su episodio Mates con Matt. Primero repiten la pregunta, después hay un chico que multiplica algo con 8 y suma 1, pero se pregunta cómo se soluciona. Dice que es muy difícil. Entonces viene el héroe, que es Matt, y le ayuda. Así en estos 4 minutos están repitiendo más o menos todos los problemas que tenían en la grabación espontánea. Pero ahora, claro, con un héroe que lo explica detalladamente y así que se pueda seguir y entender. Con estos ejemplos siempre me preguntan los estudiantes, ¿pero por qué tratamos este tema para las clases de primaria? ¿Es un tema en la primaria, este tema de los números figurados? Y les digo que sí, por supuesto. Aquí ven un ejemplo de un libro de texto para la segunda clase. Arriba números cuadrados, que siempre es el producto de números iguales. Abajo, los números triangulares, la suma de los números naturales consecutivos. Pues pregunto, ¿hay una relación entre ambos? Que sí. Aquí se ve como la niña junta 2 números triangulares consecutivos y lo que consigue es un número cuadrado. Abajo me parece casi más interesante porque son 2 números
triangulares consecutivos que forman una cosa como una escalera. Si se lee desde arriba abajo, la escalera es 1 más 3 más 5 más 7. O sea, que es la suma de números impares consecutivos que equivale a un número cuadrado. Es lo mismo que hace la línea arriba, pero es de otra manera. Vamos al nivel de los estudiantes. ¿Qué es esto? A este nivel deberían llegar los estudiantes. Ver que aquí se ve que 8 veces cualquier número triangular, cualquier, no solo este que vemos, más 1 siempre es un número cuadrado. Antes de ver esta imagen, un estudiante del taller que tenía la semana pasada en Bogotá dijo, antes de ver la imagen, bueno, si yo junto dos números triangulares que son iguales, entonces consigo siempre un rectángulo. Este rectángulo va a tener los lados n, o sea, ya ves que es un caso general, los lados n y n más 1. Si juntas dos números triangulares. Lo que también se ve en esta imagen, porque si ahí miran al al triángulo azul y el triángulo rojo, ven que los lados son de n y n más 1. Y dijo el chico, si tengo 8 números triangulares iguales, tengo 4 rectángulos con los lados n y n más 1. Bueno, seguro que se puede juntar como un cuadrado, dijo, pero no llegamos a más. Aquí lo que ven ustedes es que se crea un cuadrado con los lados 2n más 1 respectivo al lado del número triangular. Y para decirlo más exacto, si tienes 8 veces cualquier número triangular más 1, siempre puedes conseguir un número cuadrado impar, porque eso solo llegas a los números cuadrados impares. Bueno, tanto número, dije que vamos a ver lo que en el caso de los podcasts tiene que ver el área conflictiva de lo escrito y oral de antes. La grabación espontánea es definitivamente fónica. En términos de medios y al mismo tiempo también es conceptualmente oral porque está bastante poco estructurada, está poco elaborada, pocos términos técnicos, o sea, es conceptualmente oral. El primer guión es entonces, por supuesto, medialmente gráfico. Al mismo tiempo, el guión está también conceptualmente más bien escrito. Esto, por supuesto, siempre depende del diseño del guión, que puede ser diferente. Pero ya tiene una estructura planeada, más términos técnicos y está bastante más elaborado. La primera versión está conceptualmente bastante similar al primer guión. Es el mismo texto, por supuesto. Medialmente, por supuesto, es fónico, porque está hablado. O sea, se lee es el guión que se lee en voz alta. Le siguen el guión 2, que es medialmente gráfico, y la versión final, que es medialmente fónica. O sea, otro cambio al gráfico y otro cambio al fónico. Conceptualmente, ambos son, según el diseño, más bien escritos. Bueno, lo pongo en este área conflictiva de lo escrito y oral para aclarar o para presentar los pasos de la creación de los podcasts un poco mejor. La creación del podcast de audio es un proceso en el que las fases siempre alternan medialmente. Siempre hay un cambio de fónico a gráfico y viceversa. En términos conceptuales, el proceso de creación tiende a pasar de la oralidad a la escritura. O sea, es decir, se pasa de una grabación inicial en lenguaje cotidiana y no muy formal, poco estructurada, y se pasa poco a poco a un producto final en lenguaje académico y técnico. Un movimiento que favorece bastante al proceso de aprendizaje y de la formación de conceptos.
Bueno, en este punto quiero darles las gracias por la oportunidad de presentar aquí y también por su atención. Muchas gracias. Bueno, Christoph, muchas gracias por esta presentación del trabajo que vienes desarrollando. En este momento, pues invitamos a los asistentes para que registren sus preguntas, las preguntas que puedan tener sobre la presentación que hizo nuestro conferencista. De hecho, Christoph, en Facebook ya tenemos 2 preguntas, pero pues si te parece, te las leo. Compartimos también lo que nos quieres presentar del trabajo que hicieron acá en la Universidad de los Andes esta semana. Y luego reaccionamos a las preguntas que están en Facebook y a las otras preguntas que nos vayan registrando por el chat de Zoom. ¿Te parece? Perfecto, sí. Listo. Entonces, mira, en Facebook hay un colega conectado desde México, el profesor Eduardo Canul. Él nos hace 2 preguntas. Si estas actividades en el podcast tienen algún puntaje, digamos, para la evaluación, o si son actividades complementarias, digamos, de refuerzo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si el podcast se difunde en redes sociales o solo en la página web, si es algo solo interno o abierto. Entonces, pues apuntémoslas, invitamos a los demás asistentes para que registren sus preguntas. Mientras se animan a hacerlo, entonces, pues les vamos a compartir el extra que el profesor Christoph preparó con motivo de un trabajo que hizo pues acá en la Universidad de los Andes. Bueno, como tenía yo un taller en la Universidad de los Andes en Bogotá la semana pasada, les puedo presentar un ejemplo de este trabajo de grupos de estudiantes. Como el ejemplo está en español y relativamente corto, se lo presento por completo. Empezamos con la grabación espontánea. Como el ejemplo está en español y relativamente corto, se lo presento por completo. Bueno, también Empezamos abren con un la sobre grabación y sacan la pregunta. Expliquen cómo es la relación entre el cuadrado y los otros cuadriláteros. Otra vez. Expliquen cómo es la relación entre el cuadrado y los otros cuadriláteros. Pero, o sea, se entiende que, o sea, cuadrado, como el cuadrado, digamos, cuadrado. Eso no nos compliquemos. Yo le doy, la relación que yo le doy es un cuadrado, pues la relación con los otros cuadriláteros es que tienen 4 lados. Pero es que los Es una cuadriláteros, relación, ¿no? Sí, es que todos los cuadriláteros son todos los que tienen 4 4 lados. lados. Y pues el cuadrado es uno de esos. Y el Tenemos cuadrado los tiene casos de... lados perfectos, o sea. Sí, o sea, pero todos iguales. los rectángulos también son cuadriláteros. Es que trapecio, rombo, diamante, los irregulares, o sea, yo si hago uno así chiquito y después 2 así y esta así. Bueno, pero también es es la un función que cuadrilátero. tiene 4 lados. Unos que tienen 4 lados. Otra es que sus ángulos internos, todos, suman 360 grados. Lo tenemos. ¿360? Sí, perfecto. 360, Sí. siempre, para cada uno individual. ¿Qué más? Mm, Ay, lo de cóncavo y convexo. No, gracias, no aplica. No aplica. No, O sea, porque pues, son- se diría que todos los cuadriláteros, no sé si se tendría que ver. Sí. No, no todos. O sea, la mayoría que vemos usualmente son concavos. ¿Cómo era? ¿Cuál es la diferencia? Ay, No, nena. mentira, concavo es así. No, la mayoría, o sea, como el paro son convexos. Y después, o sea, hay algunos que son concavos, que parecen como flechitas. Sí, estos son depende, los exacto. concavos. Depende de la figura. Pero es siempre un ángulo que es concavo y ya. Bueno, expliquen cómo es la relación entre el cuadrado y los otros cuadriláteros. No, pues eso. Entonces, resumiendo,
Todos tienen 4 lados. Todos tienen 4 La lados. suma de sus ángulos internos suman 360 grados. Algunos pueden ser cóncavos o convexos. Depende De cómo está. sí, de cómo estén formados. Y ya. Y relaciones de diferencia, pues que no todos tienen los lados completamente iguales. Y ya. Tienen los lados iguales, eso es cierto. Y ya. Aunque, espérate, todo eso de que los ángulos internos suman 360, por ejemplo, esa figura que hiciste, ahí sumarían 360 grados. Sí, mira, entonces, no lo podría explicar acá, pero pues Pero esta parte, el ángulo interno, digamos. el ángulo interno, Ok, sí. ya. Porque pues ahora este es súper chiquito y este es súper chiquito y se compensa. Ok, entonces sí. No tiene idea de qué hacer. ¿Cuánto vamos? 3 minutos, ¿no? Ya, Chévere, pues ya. sí. Un placer, adiós. ¿Cómo estopa? Bueno, yo he elegido ese ejemplo porque me parecía muy interesante que mencionen la suma de los ángulos internos. Eso se escucha muy poco. Bueno, a lo mejor no tiene importancia porque es tan general como que tienen todos tienen 4 lados. Además hablan de cuadriláteros convexos y cóncavos, aunque primero no son nada seguros en diferenciarlos, pero me parece muy importante. Y entre muchas otras cosas, al final se escucha que el chico no sabe explicar cóncavo, o sea, lo enseña con sus dedos y así pueden hablar de los diferentes ángulos, que dice, este es súper chiquito y este es súper chiquito y este compensa, o sea, está refiriendo a un signo que hace con los dedos para explicarlo. Luego preparan un guión. Es así de fácil. No lo tienen que leer ustedes porque nos lo leen ellos ahora mismo. Que usan un ordenador y lo escriben así para ya poder, mientras en el proceso de escribir, ya poder hacer cambios. Si escribes a mano, siempre cuesta más tiempo, claro. Además, para luego hacer una segunda versión, es de gran ventaja. Bueno, no es para leer, es para escuchar y así escuchemos. Ya les dije 3 estudiantes que son de diferentes estudios, algunos con, algunos sin matemáticas. Y este es más corto, que dura 55 segundos. Bueno, en el podcast de hoy vamos a explicar la relación entre el cuadrado y los otros cuadriláteros. Bueno, en primer lugar vamos a establecer una relación de similitud y en el segundo lugar vamos a establecer una relación de diferencia. Y pues para iniciar tenemos que todos los cuadrados son cuadriláteros, pero no todos los cuadriláteros son cuadrados. Por otro lado, la relación de similitud entre el cuadrado y los demás cuadriláteros es que, como se clasifica por el nombre, poseen 4 lados y 4 vértices. Y la suma de todos sus ángulos internos es igual a 360 grados. Y ahora, con respecto a la relación de diferencia, tenemos que el cuadrado es el único cuadrilátero que tiene todos sus lados exactamente iguales y todos sus ángulos internos son de 90 grados, a diferencia de los otros que son irregulares. Bueno, solo lo más esencial, todos los cuadrados son cuadriláteros, pero no todos los cuadriláteros son cuadrados. Además, este grupo sigue con la suma de los ángulos internos de 360 grados. Eso es una cosa que tienen todos los cuadriláteros en común. Y de allí hemos cambiado a la reunión editorial. Y con respecto a este ejemplo que hemos oído ahora, se discutió, por ejemplo, si el rombo no es regular. O sea, el chico dijo que el cuadrado es el único cuadrilátero regular porque tiene no solo los lados iguales, sino también los ángulos. Hablaron, por supuesto, de la suma de los ángulos en la reunión editorial. En este punto ya era este ejemplo el único. Con respecto a todos los 3 ejemplos, o sea, que teníamos 3 distintos grupos, hablamos de los nombres de todos los cuadriláteros, o sea, nombraron algunos, pero no muchos. Y faltaban algunos, como por ejemplo, que faltaba en todos los ejemplos, la cometa. Hablamos de convexos y de cóncavos, de cuadrados cruzados, que habían visto en internet, pero los tachamos de nuestra lista.
Y lo que ninguno de los grupos se les había ocurrido era hablar de los diagonales. Eso me llamó la atención y yo hablaba con ellos sobre los diagonales porque puede ser que son igual de largos en algunos casos o son ortogonales en otros. Y, por ejemplo, en el caso del cuadrado, son igual de largo, son ortogonales y se interseccionan justo en el medio. Así que habíamos reflexionado sobre el tema y todos tenían notas y sugerencias para mejorar sus versiones, porque era en todos los casos la primera versión, pero nos faltaba el tiempo para seguir. Lo que pasa es que yo espero que con estas notas y sugerencias, a lo mejor algún grupo lo finaliza y me lo mandan por email. A ver si es así. Otra vez, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar esto aquí y muchísimas gracias por su atención. Nuevamente, muchas gracias, Christoph. Y esperemos, sí, que estos estudiantes te compartan ese trabajo. Bueno, entonces retomamos lo de las preguntas. Ya te remití 2 que nuestro colega Eduardo Canul desde México registró por Facebook y ya tenemos aquí otras por Zoom. Entonces, pues te doy paso, Christoph. Eso, si quiere, empiezo con la pregunta de si es de evaluación o de refuerzo. Perfecto, Yo diría dale. que en primaria, por lo menos desde mi punto de vista, es mucho más de refuerzo. Pero eso creo que es porque la evaluación, digamos, las notas, la calificación, no es tan importante para los niños. Sí que es una evaluación, lo que dije yo antes, un poco de tener una idea cómo es, disculpen, cómo lo que saben los niños ya de matemáticas, lo que han aprendido. O sea, es una información informal para la profesora o para la maestra de saber lo que han aprendido del tema que ya se ha dado en clase, porque siempre es repetir un tema. Eso, o sea, si eso era la pregunta, que es evaluación en el sentido de que sepa la profesora o el profesor lo que han aprendido en clase. Yo creo que en la secundaria también podría ser para darles una calificación a los niños en un trabajo de grupo, por supuesto. Pero en este caso ustedes lo están manejando como actividades complementarias. Sí, yo diría que sí. Sí, sí. Pero también con la información para la profesora de saber qué han aprendido, porque a mí me impresionaba mucho los 2 estudiantes que estaban en mi clase y después de haber dado este tema de los números configurados varias veces, no saben ni lo que es un número triangular. O sea, era como una información que he recibido yo de los estudiantes que no me esperaba. Ha preguntado si lo publicamos en red social o en un blog y solo lo publicamos en los blogs. A veces, alguna escuela que participa en este programa lo publica también en su página web para enseñar lo que hacen, qué proyectos hacen. Gracias, Christoph. Renzo nos hace una pregunta y voy a intentar modificarla en el sentido de, ¿tú consideras, Christoph, que hay alguna restricción sobre el tipo de contenido que se puede abordar con estas actividades? Sí, sí, sí. Yo creo que los contenidos que son sobre todo de especial interés son contenidos que normalmente se hace por escrito. O sea, teníamos unas preguntas que son como explicar qué es la eternidad en las matemáticas o qué es lo especial en el número 0. Que no es tan interesante porque normalmente se explicaría siempre hablando. Pero las cosas que se hacen por escrito, como muchas cosas de geometría o también como las contar por escrito, no sé cómo se llama, o sea, la cuenta por escrito. Si hay que explicarla, eso sí que me parece que es de especial interés. ¿Por qué?
tiene este reto especial de explicar una cosa oralmente que normalmente lo enseñaría a todo el mundo por escrito. Ahora he entendido la pregunta de Renzo. Sí, iba por ese lado de esa dificultad. Pues él hablaba de geometría y de física, pero por eso la generalicé al contenido. Sí, restricciones en general sobre un contenido. Bueno, Jorge Luis nos pregunta sobre la profesora. Tú hablabas de la profesora, de las dificultades que tuvo, en este caso, digamos, la paciencia, pero en general Jorge Luis nos pregunta cuáles han sido esas ventajas, pero también esas dificultades en general que se han presentado al aplicar esta estrategia. Yo lo que quería comentar en este momento era que la profesora se metió en este punto, en la grabación espontánea, cosa que no está dentro del plan. Yo, con los 3 grupos de Bogotá, por ejemplo, les mando a distintos sitios y lo graban solos, o sea, yo no me meto. A lo mejor voy para escuchar un momento, pero nunca me metería y les ayudo a contestar. Si no siguen, no siguen, o sea, es su paso. La profesora, desde mi punto de vista, se debería meter en el momento de la reunión editorial. Hasta entonces trabajan en grupo los niños o en mi caso los estudiantes solos. Esa era la idea. No sé si era un problema porque tampoco pasa nada. Sí. Y en cuanto a las virtudes o a las ventajas de este trabajo, tú nos hablabas de algo muy importante y es la evaluación más allá de la calificación, sino la evaluación de yo como profesor, cómo puedo ver en qué estado, en qué nivel se encuentran los estudiantes. ¿Qué otra ventaja encuentras para el profesor poder implementar este tipo de estrategias? Bueno, ventaja no sé si es para el profesor, sino sobre todo para los alumnos, es que ellos tienen que explicar las cosas oralmente muy exactos, o sea que la idea es la de la conceptualización, o sea de desarrollar los conceptos matemáticos mediante, explicando todas las palabras, las relaciones, como han visto las relaciones entre estos distintos números figurales. Eso es la gran ventaja desde mi punto de vista, que se puede reflejar mucho sobre un tema ya dado en clase, intensivar el conocimiento y tener un mejor concepto de las palabras que ya conocen. Como se ha visto un poco en el ámbito de los diferentes cuadriláteros, que había mucha discusión luego en la reunión editorial sobre la relación entre los distintos cuadriláteros. Si un trapecio también, si un rectángulo también es un trapecio. Y había mucha discusión si eso es el caso, o si el trapecio solo es un trapecio si no tiene si no tiene ángulos rectangulares. Christoph, justamente lo que acabas de decir permite abordar la pregunta que registra William Alberto, porque él nos preguntaba si este proceso de analizar la dialógica natural de los estudiantes permite mejorar procesos de enseñanza, aprendizaje, o si buscaba esa construcción colectiva de los conceptos. Tú nos estás diciendo, ¿esto se hace como actividad complementaria a partir de cuestiones que ya se han abordado en clase, ¿cierto? Sí, o sea, lo central es eso, el desarrollo de los conceptos, pero bueno, me pregunto qué quiere decir complementaria. Es un método que se puede usar en clase, que sí que lleva su tiempo. Ya les he dicho que 2 horas dobles es lo que necesitamos para los niños en la primaria. Pero
desde mi punto de vista, es un método que se puede usar en clase. O sea, que no tiene que ser fuera de clase. Aunque, sí, gracias por la pregunta, porque también lo que hemos hecho es mandar a estudiantes a colegios cuando hay una semana especial, o sea, hay una semana de proyectos. Entonces, ellos trabajan con un grupo pequeño para hacer podcasts. Eso sí que también lo hemos hecho y entonces es adicional en este sentido. Perfecto. Es decir, lo podríamos abordar tanto para esa construcción colectiva en clase, también para refuerzo y para apoyo a otros estudiantes. Muy bien. Bueno, pero una cosa que quiero mencionar, porque lo que no pretendo es que luego otros niños aprendan escuchando los podcasts. O sea, se aprende haciéndolos, o sea, creando los podcasts es donde se aprende. Lo pueden escuchar si quieren, o sea, yo no tengo nada en contra, lo publicamos y la publicación más bien es como una motivación que tiene que ser muy buena para publicarlo, pero no, el fin no es que haya gente escuchando los podcasts y aprende. Eso no es nuestra meta, sino creando el podcast se aprende, se repite el tema y se mejora el concepto de los temas. Perfecto. El proyecto de ustedes se enfoca en el estudiante que construye, el podcast pone en juego diferentes habilidades y esto contribuye a su aprendizaje. No se están centrando en llegar a un público con ese material o con ese recurso. Eso no es No es el propósito de ustedes. Solamente. Ahora, no se desconoce que pudiese ser otra posibilidad, ¿no? Es que justamente la pregunta que sigue de Miguel, él nos está comentando que lidera un proyecto de emisoras escolares, emisora radial. Y entonces él dice, si yo deseo crear un programa radial para que los estudiantes hablen las matemáticas o hablen sobre las matemáticas, ¿es mejor hacerlo según nivel académico o se puede hacer sin importar las edades? Bueno, es que para hacer según el nivel, no, yo lo que quiero comentar es que ya te he dicho lo que es nuestra meta, nuestro fin. Lo que pasa es que también nos ha contactado una emisora alemana, el Hessische Rundfunk, y yo le voy a escribir ahora mismo la página web que se llama Kinderfunkkolleg Mathematik, que allí hemos producido unos clips cortos de matemáticas para escuchar, que es una emisora de radio, o sea, se supone que solo puedes escucharlo, y los distintos clips los han emitido los sábados por la tarde. Lo que pasa es que yo no sé cuánta audiencia había, pero también lo han publicado en internet y le voy a poner la dirección del internet porque me interesa mucho lo que hace en este programa radial, que me parece que puede ser algo parecido al Kinderfunkkolleg Mathematik. Y es muy distinto, porque entonces tienes que tener. Los de la radio también me preguntaron si no podemos poner los audio podcasts de los niños. Y yo les he dicho que por favor que no, porque los de los niños sobre todo tienen algún fallo todavía, pero están a su nivel muy bueno y lo publicamos. Mientras los de los estudiantes, la versión final que publicamos, por lo menos es así que digamos que no tiene fallos. Entonces sí que se puede publicar. Y en la radio, por supuesto, tiene que ser de un nivel académico bueno, que digas que sí, que la persona que lo escuche puede aprender algo. Importante, desde mi punto de vista, que los clips son de 12 minutos, que para un niño de primaria es demasiado. O sea, la idea siempre es darles un momento y una pregunta, o sea, solo escuchar un minuto
con una pregunta, con una actividad. Luego escuchar otro minuto con otra pregunta, con otra actividad. Y tenemos ahí algunas clases preparadas para aplicar estos, yo no sé cómo se llama, yo digo emisores, estos clips de radio en la clase. Sí, emisoras y programas de radio estamos igual. Listo, Christoph. Bueno, ya para ir cerrando, Marco Antonio pregunta, ¿se podría considerar esta estrategia como la aplicación de la metacognición dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Si me lo repites, no lo sé. Repítemelo, por ¿Se favor. lograría esa metacognición dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí. Gracias, sí. Ahora entiendo. Yo creo que para los alumnos de la primaria, no. Pero para los alumnos, o sea, para los estudiantes de mi clase de magisterio, supongo y espero que sí. Que también es aprender sobre su aprendizaje. Si eso es la metacognición. ¿Lo he entendido bien? Sí. Y eso sí. O sea, yo creo que allí hay un fin distinto en la clase de primaria y en la clase del magisterio, que yo también quiero que reflexionen su propio camino de aprendizaje y que vean que allí hay un tipo de aprendizaje especial. Perfecto. Por favor, miren si funciona pero yo creo que sí, que lo he puesto bien. Kinderfunkkolleg - Mathematik. Está en alemán, pero si Miguel González quiere contactar conmigo por el Kinderfunkkolleg alemán, con mucho gusto, tanto mientras estoy aquí en Medellín o cuando esté en Alemania. Perfecto, Christoph. Entonces, para todos los asistentes, Christoph acaba de registrar en el espacio del chat la página, el enlace a la página que aborda este proyecto de emisoras. ¿Es así? ¿Lo entendí bien? Es otro proyecto que el de audio podcast, porque ahí la idea no era que aprendan los que lo hacen, sino quienes escuchan. Y que eso es para escuchar. Perfecto. Otro proyecto, como un proyecto que ha seguido a lo de audio podcast. Sí. Perfecto. Bueno, y ya lo último, Lourdes nos pregunta si esta estrategia se aplica en todos los temas o en algunos. Y como he dicho antes, yo creo que son los temas que normalmente te piden escribir y ahora al final de hacer un tema, de haberlo tratado, decir, bueno, ahora hay que hablarlo y así lo repetimos y lo profundizamos incluso. Perfecto. Bueno, Christoph, además, bueno, agradecerte por el enlace que nos compartes y te invitamos a que registres en el chat tu dirección de correo electrónico para que las personas que deseen profundizar sobre este tema, pues lo puedan hacer escribiéndote. Como ustedes se han podido dar cuenta, Christoph maneja muy bien el español, lo lee muy bien también, entonces pues invitados quienes tengan dudas sobre su trabajo, sobre esta iniciativa, pues lo pueden contactar. Muchas gracias, Christoph, en nombre pues del equipo de VD por aceptar esta invitación, por compartirnos esta experiencia y por motivarnos también, porque creo que nos has dado unas ideas muy importantes también para llevar al aula, para trabajar con los estudiantes también en este marco de la comunicación de las matemáticas, pero con la tecnología, con algo que también a ellos pues les llama muchísimo la atención. Christoph también registró el enlace a su página web para que ustedes lo puedan tener a la mano. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, que me ha gustado mucho y me ha gustado mucho la estancia ahí en Bogotá y también que me hayan invitado a esta conferencia. Igual, bienvenido siempre, Christoph, que quieras compartir con nosotros avances de los trabajos que vienes desarrollando
o de pronto tu equipo de trabajo, pues aquí siempre estaremos dispuestos a apoyar esa difusión de lo que ustedes estén trabajando. Bueno, en este momento les estoy compartiendo nuestra página web de recursos. Envié el enlace también por el chat. Recordarles que en nuestra página web ud.uniandes.edu.co ustedes podrán encontrar información no solo sobre nuestras reuniones virtuales, sino sobre otros recursos que tenemos a disposición de los educadores matemáticos a nivel iberoamericano. Pues en este momento estoy yendo a la página recursos. Ustedes tienen formas de navegar por ella desde el menú o desde la página. En este caso voy a ir a reuniones virtuales para comentarles en dónde pueden encontrar el video de la presentación que hoy hizo Christoph. Entonces, como lo hemos indicado, esta es una conferencia de experto invitado. Ustedes pueden ir a la página web en la que hemos publicado ya las 71 conferencias que hasta ahora se han presentado en este espacio de UED. Entonces, aquí ya encuentran la tarjeta de la conferencia de hoy, pero pueden encontrar de todas las conferencias que desde 2012 pues se han venido presentando en este espacio. En el caso de la conferencia hablar las matemáticas, la pregunta que nos planteaba Christoph, pues allí encuentran el resumen, el enlace a las diapositivas que él utilizó hoy. Ay, perdón, tenemos problema con el enlace en el repositorio digital Funes, pero ya lo vamos a revisar para que esté activo y ustedes encuentran toda la información que él nos compartió. Y también acá en este espacio van a encontrar el enlace al video, similar a cómo proporcionamos la información de la conferencia de la profesora Lilia que del año pasado. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, para que visiten nuestra página, también encontrarán información sobre nuestros posgrados para las cuales tenemos apoyos económicos, becas, los posgrados en modalidad virtual, los cursos de acceso abierto gratuito que tenemos para primaria, para infantil, que están en la plataforma Coursera. Ya muchos de ustedes los conocen, los han desarrollado. Sobre comunidad, nuestras redes sociales, nuestros grupos de WhatsApp para que también se unan. Y quiero agradecer especialmente en esta sesión de hoy al Fondo Puentes de Caña, que es el fondo que nos ha venido apoyando desde que inició el proyecto desde casa, que fue en la época del confinamiento. Pues el Fondo Puentes de Caña nos ha apoyado por un año más del proyecto AYEM, entonces sea la oportunidad para reconocer ese apoyo, para agradecer y para invitarlos a ustedes a que pues accedan a esos espacios de interacción que vamos a reorganizar y seguir gestionando, así como nuestras reuniones virtuales, porque gracias a ese apoyo de este financiador, pues podemos estar con ustedes y ofrecer estos espacios sin restricciones, todo de manera abierta. Como les decía, nuestras reuniones virtuales, la página de reuniones virtuales, ustedes encuentran nuestro cronograma. Hemos ido alimentando el cronograma ya con la información de nuestros conferencistas invitados, de las comunicaciones de innovación que han pasado por un proceso de revisión y evaluación de nuestro equipo y que ya han sido asignadas con una fecha. Entonces, en este momento en comunicaciones de innovación tenemos hasta el 12 de septiembre. Aún tenemos pendiente complementar octubre y noviembre con comunicaciones de innovación. Entonces, los invitamos a que participen como ponentes y registren su propuesta. Para nosotros será un gusto poder contar con su participación. Y ya para finalizar, quiero que compartirles también esta publicidad, esta promoción de nuestra próxima comunicación de innovación. La profesora Claudia Amaya de El Salvador estará hablando sobre STEM, un tema también que nos llama mucho la atención, sobre simulaciones. Entonces, para que se programen, es justo este próximo martes a las 6 de la tarde, hora de Colombia, en esta misma sala.
Entonces no dejen de programarse y de acompañarnos. Para las personas que asistieron a toda la sesión por Zoom, pues con los datos que registraron, nosotros vamos a generar sus certificados, sus constancias, perdón, de asistencia y las recibirán al correo electrónico que ha quedado registrado. Ya para cerrar, reiterar nuestro agradecimiento a los colegas que se unieron a esta conferencia, por su participación, por sus preguntas y nuevamente, Christoph, de parte de UED, pues nuestro agradecimiento por el trabajo que desarrollaste con nosotros en nuestro equipo durante esta semana y pues por este espacio de conferencia para compartir con otros colegas latinoamericanos que están muy interesados en esa consolidación de la comunidad y en aprender conjuntamente. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego todos, buen resto de fin de semana, disfruten mucho, descansen y nos vemos el próximo martes, sin falta. Que estén muy bien, hasta luego.